¿Se han puesto a pensar que si Cristo no hubiese resucitado, en vano fuera nuestra fe? Y vano fuera lo que nosotros estamos haciendo aquí. Mire, mi hermano, en un domingo del 1932, el pastor Alfred H. Akeley, pastor de la iglesia presbiteriana de California, se estaba preparando precisamente un domingo de resurrección para llevar su mensaje a su congregación. Tenía que predicar 2 cultos consecutivos. Y mientras él se preparaba para ir al templo, puso el radio. Y en el 1932 ese era el único medio de comunicación masiva más rápida que había. Y lo sintonizó en una de las pocas emisoras que también había. Y de momento anunciaron una actividad que había en la ciudad de Nueva York. Él estaba en California. Y iba a predicar en un lugar público uno de los oradores más conocidos de aquel momento. Pero era una persona extremadamente liberal. Y esa persona, al llegar al micrófono, sabía que estaban transmitiendo a todo Estados Unidos. Y comenzó a decir lo siguiente: y ahora nos unimos en las estaciones rojo y azul, lo que ahora se conoce NBC y ABC. Se identificaban por colores en el 1932. Para una programación especial de la ciudad de Nueva York. Y el orador comenzó su mensaje de la siguiente manera: estamos en Semana Santa. Ustedes saben, realmente a mí ni me va ni me viene si Cristo resucitó o no resucitó. En lo que a mí respecta, su cuerpo pudiera estar hecho polvo en alguna tumba de Palestina. Lo más importante es que su verdad sigue adelante. ¿Qué clase de contradicción? El pastor Akeley, eso le estremeció. Y su esposa lo escuchó cuando él se manifestó molesto, como decimos los cristianos, con una ira santa, pero con ira. Y él le dice a su esposa: ¿cómo es posible que esta persona quiera celebrar un evento sin darse cuenta que su contradicción es de enormes proporciones? ¿Cómo podemos celebrar a alguien que todavía él no tiene la certeza si está o no está vivo? Y eso lo indignó tanto que esos primeros 2 mensajes que él predicó ese domingo de Ramos en su iglesia, lo predicó con una valentía, con un denuedo y con una convicción, mi hermano, que Dios se movió grandemente en aquel lugar. Pero no tan solo eso, su molestia continuaba. Y cuando llegó a su casa, su esposa le dijo: haz algo que por la gracia de Dios perdure para siempre. Y se sentó y escribió el siguiente himno: al Cristo vivo y sirvo, y Él en el mundo está. Aunque otros lo negaren, yo sé que Él vive ya. Su mano tierna veo, su voz consuelo da. Y cuando yo le llamo, muy cerca Él está. El coro de ese himno: Él vive,
hoy vive el Salvador. Conmigo está y me guardará, mi amante redentor. Él vive, imparte salvación. Sé que Él viviendo está. ¿Por qué? Vive en mi corazón. Esto es uno de los himnos que se ha cantado desde el 1932 en muchas iglesias cristianas. Él vive. Él vive. La palabra de Dios dice que está a la diestra del Padre y está intercediendo por ti y por mí. Pero la tumba está vacía, como lo refleja lo que vemos allí en la entrada. Nuestra hermana Ruth se esmeró para poner esa tumba de la manera en que usted la ve a la entrada. Eso es un recuerdo visible de lo que pasó hace más de 2000 años. Lo llevo a la palabra del Señor, puestos en pie. Primera de Corintios, capítulo 15. Y vamos a leer los 14 primeros versículos de ese capítulo 15. Primera de Corintios, capítulo 15, versículos del 1 al 14. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvo, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, a Pedro, y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún, y otros ya duermen. Y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque o sea yo en ellos, o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? ¿Por qué? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Padre, delante de tu presencia, estoy en esta mañana. He leído tu palabra, Señor. Que tu palabra sea explicada con la fidelidad que amerita, Dios. Porque solamente tu palabra es la que transforma y la que cambia los corazones. Señor, gracias por la oportunidad y el privilegio que nos concedes de poder explicarla. Y gracias, Señor, por los hermanos que hoy están aquí, por las visitas que están aquí, y por los hermanos y las visitas, Señor, que a la distancia se acercan, Dios mío, al programa de nuestra iglesia. Que tu nombre sea glorificado y que tú toques los corazones. En el bendito nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Pueden sentarse, mis amados. Mis amados, la doctrina de la resurrección física de Jesús ha sido reconocida en toda la iglesia cristiana como una doctrina fundamental y central
de la fe cristiana. Es una doctrina esencial al cristianismo, porque el evangelio es un evangelio de muerte y es un evangelio de resurrección de Cristo. Y si no creemos ambas cosas, y si no creemos que Cristo murió allí en la cruz del Calvario por nuestros pecados, y si no creemos que el que murió allí era perfecto, sin pecado, mi hermano, estamos perdidos como cristianos. Pero si no creemos que ese Cristo que murió al tercer día resucitó, entonces estamos perdidos eternamente. Porque Cristo murió allí en la cruz del Calvario en sustitución nuestra. Nosotros no podíamos morir allí en la cruz. ¿Sabe por qué? Porque éramos imperfectos. Y la ira de Dios estaba sobre cada uno de nosotros por razón del pecado. Como la ira de Dios permanece sobre aquellos que realmente no han aceptado a Cristo como Salvador. Pero era necesario que el Hijo de Dios muriera. Pero era más necesario que al tercer día su Padre lo levantara de la tumba. Porque levantándolo de la tumba, mi hermano, selló para siempre la redención del cristiano. Y sabe que este ha sido uno de los eventos más atacados en la historia. Hay personas que creen la primera parte. Sí hubo un hombre que murió allí en la cruz. Pero esa segunda parte de la resurrección no la pueden creer. Y todavía en el 2022 muchos siguen negando ese evento que fue real. La iglesia de Corinto, mi hermano, Pablo fundó esa iglesia. Pablo le predicó a esa iglesia. Pablo le enseñó a esa iglesia el evangelio sin adulterar, el evangelio total. No le ocultó nada, mi hermano. Por eso es que en esos primeros 2 versículos de ese capítulo 15, Pablo les recuerda a esos hermanos de Corinto que él había predicado la palabra fiel y verdadera, tal como otros lo habían visto suceder y tal como él mismo había recibido del mismo Señor el hecho histórico de lo que ocurrió. En esos primeros 2 versículos, Pablo le está diciendo a aquella amada iglesia de Corinto: vamos a la evidencia, porque ese es el primer punto que yo quiero tratar en el día de hoy. ¿Cuáles fueron las evidencias de que aquel hombre que fue a la cruz y que murió, resucitó al tercer día? Versículos 1 y 2. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. La iglesia de Corinto aceptó, creyó en esa doctrina de la redención. Pero mire lo que él dice en el segundo versículo: por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creéis en vano. En otras palabras, le está recordando una vez más: yo se los prediqué, pero si usted no quiere creer eso, usted no es salvo. Tan sencillo como eso. Y es interesante, mi hermano, porque dentro de la iglesia de Corinto, que era una iglesia con muchísimos dones, que había una manifestación del poder de Dios, algo hermoso, algo sobrenatural, se habían introducido unas falsas doctrinas como el dualismo, y que muchos de aquellos hermanos que habían creído estaban dejando ya, apostatando a su fe. Y Pablo, en el amor que le caracterizaba como siervo de Jesucristo,
como evangelista, como pastor, Pablo quiere que nuevamente esa iglesia retorne, mi hermano, a esa creencia trascendental y fundamental de la resurrección de Cristo. Y entonces él comienza como todo buen orador y todo buen pastor a traer evidencias de la resurrección de Cristo. Y miren lo que continúa diciendo Pablo. Versículo 3. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestro pecado conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y ahora vienen las primeras evidencias. Yo se lo he dicho, pero ahora yo le voy a presentar la evidencia. Y a mí me parece estar viendo a Pablo como si estuviera en un tribunal. Yo estoy diciendo que esto ocurrió, pero como yo sé que tengo que presentar evidencias, les voy a presentar las evidencias. Versículo 5. Que apareció a Pedro, a Cefas, y después a los 12. Que después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven hoy y otros ya duermen, mi hermano. Lo que Pablo le está diciendo, los testigos están, y están testigos presenciales, que vivieron el momento, que estuvieron allí. No son testigos por referencia. No fue que Pedro le preguntó a Juan y que Juan le preguntó a Santiago si Jesucristo había resucitado, sino que Pedro, Juan, Santiago, Jacobo, Andrés, todos los discípulos, mi hermano, eran testigos de esa resurrección. ¿Por qué? Porque los evangelios nos relatan con toda claridad que cuando Cristo resucitó, Cristo fue a visitar, a estar un tiempo más. Estuvo 40 días después de la resurrección, compartiendo con sus discípulos, compartiendo con más de 500 discípulos, mi hermano. Cristo tenía las señales en su cuerpo, tenía las manos horadadas, los pies, el costado herido. Cristo era una evidencia clara, física, porque ellos lo reconocieron. Cristo comió con ellos. Cristo le preparó desayuno después de haber resucitado. No era un fantasma. La resurrección no es un cuento mitológico. La resurrección no es una novela. La resurrección es un hecho histórico, mi hermano. Dos historiadores del siglo I, no cristiano, Flavio Josefo, escribió un libro. Y Flavio Josefo, ese historiador judío, pero al servicio romano, escribe en uno de sus capítulos que hubo un hombre llamado Jesús que murió en la cruz y que su cuerpo no había aparecido después de haber sido crucificado. Tácito, otro historiador del siglo I, romano, miembro del Senado de Roma, que tenía acceso a todos los documentos oficiales del imperio, escribió en su libro Anales que también se señalaba que en los días de Herodes hubo un líder que se llamó Jesús, cuyos seguidores se habían esparcido por distintas ciudades del mundo antiguo y que su cuerpo no había aparecido. Eso eran historiadores seculares. Pero Pablo quiere llevar a la iglesia de Corinto a las Escrituras. Todavía vivía Pedro,
todavía vivían muchos de aquellos testigos oculares, presenciales, de lo que había ocurrido. Y veamos lo que dice Pablo ahora en el versículo 7 en adelante. Después se le apareció a Jacobo, el medio hermano de Cristo. Después a todos los apóstoles. Y al último de todos, como a un abortivo, se apareció a mí. Pablo está diciendo, yo también, aunque no estuve allí, a mí el Señor Jesucristo se me reveló. Pablo, perseguidor de la iglesia, enemigo del evangelio, camino a Damasco, con cartas del Sanedrín, para perseguir a los del camino, porque así se llamaban los cristianos en aquel entonces, para perseguir a los del camino, tenía toda la autoridad para encarcelar, para justiciar a los que pertenecían a aquella secta que llamaban el camino. Y camino a Damasco, allí nuestro Señor se le presentó. Mi hermano, Pablo tuvo la inmensa bendición de hablar con Cristo a través no tan solo de esa experiencia, sino a través de otras experiencias que relata también el libro de Hechos. Pablo está diciendo, yo también he recibido un mensaje verdadero, único, de que mi Señor resucitó. Mi hermano, esas son algunas de las evidencias. Pero ahora hay una evidencia que es irrefutable. Hay una evidencia que en cualquier tribunal, sería la evidencia concluyente. Hay una tumba vacía y hay un cuerpo ausente. Yo quiero que ustedes entiendan que el oficialismo romano acusó a los apóstoles de que se habían robado el cuerpo de su maestro. Y lo habían llevado a un lugar donde nadie conocía dónde estaba ese cuerpo. Lo cierto es que en un tribunal esa sería una evidencia contundente. No hay cuerpo, no hay delito. ¿Qué usted cree? Y Pablo le está diciendo, vamos a analizar lo que implica la tumba vacía. Miren, en la historia, yo personalmente he leído las siguientes razones, argumentos que presentaban los enemigos de el Señor para contradecir, para contrarrestar el efecto real de que Cristo había resucitado. Algunos dicen que la tumba vacía estaba de esa manera porque Jesús no había muerto, que Jesús simplemente se había desmayado. Pero mi hermano, eso es un error garrafal, porque las escrituras nos demuestran que allí habían soldados especializados en eso. A Cristo lo clavaron a una cruz. De hecho, si usted conoce la historia bíblica, usted sabe que ni la cruz realmente pudo cargar después de haber sido azotado por órdenes de Herodes. Su cuerpo ya estaba totalmente debilitado en su humanidad. Cuando llegó al Calvario, al Gólgota, ya no tenía la fuerza, ya estaba, prácticamente se había desangrado. Y fue clavado allí. Y tuvo 6 horas. No tan solo eso, sino que para asegurarse, un soldado utilizó una lanza que atravesó su costado. ¿Cómo es posible que él se bajara de la cruz sin que nadie lo viera
y desapareciera. Me parece que eso es bien absurdo y eso escapa a la razón humana. He leído en otros libros lo que dice Mateo, que los discípulos pudieron haber robado el cuerpo. Esa fue la acusación oficial del Sanedrín, de los religiosos judíos, que sus discípulos habían robado el cuerpo. Pero cuando usted va a la evidencia histórica, usted se va a dar cuenta de lo siguiente: los judíos, los miembros del Sanedrín, fueron a Pilato y le dijeron: recuerda que ese líder revolucionario dijo que él se iba a levantar al tercer día, que él derribaba el templo de Jerusalén y en 3 días lo volvía a reedificar. Pilato, que quería congraciarse con el César, que quería evitar otra revuelta más en Jerusalén, le concedió a aquellos religiosos una escolta militar para que fueran allí a la tumba, para que estuvieran allí en la tumba como testigos. Y no tan solo eso, sino que le pusieran a aquella piedra el sello imperial del César. Lo que implicaba que si aquel sello aparecía roto en cualquier momento, aquellos guardias que estaban allí tenían una sentencia de muerte segura. Y estamos hablando de los soldados más especializados del ejército romano, los del pretorio. Así es, ¿cómo es posible que los discípulos de aquel maestro se robaran aquel cuerpo? Era imposible. Pero hay otro aspecto más interesante. ¿Qué hicieron los discípulos en el momento en que su maestro fue arrestado? Dice la palabra de Dios que todos huyeron. Dice la palabra de Dios que en el momento en que arrestaron a Jesús, todos los discípulos huyeron. Oiga, yo tengo que resaltar una verdad histórica de la palabra de Dios. ¿Saben las únicas que estuvieron allí en la crucifixión y luego fueron testigos presenciales de la tumba vacía? Las mujeres. ¿Saben que la religión cristiana es la única que realmente exalta el valor de la mujer? ¿Saben que fueron las mujeres las primeras testigos de la resurrección de Cristo? Lo leímos ahorita en Marcos. Y estuvieron allí, al pie de la cruz. Y dicen las Escrituras que muchas de ellas siguieron a José de Arimatea para ver dónde habrían de enterrar a su raboní, a su maestro. Mi hermano, tenemos evidencia suficiente para concluir de que Cristo resucitó. Pero si no explicamos ahora por qué implicaciones tiene la resurrección para nosotros como cristianos, este mensaje estaría incompleto. Jesús vive. Pero ¿por qué es importante? ¿Y qué significado tiene para el cristianismo la resurrección de Cristo? Y quiero darles rapidito unas razones fundamentales de por qué es importante para cada uno de nosotros. La primera de ellas, mi hermano, es que si Jesús no resucitó de los muertos, el evangelio entonces no es verdadero. Si Jesucristo no resucitó, esto es un engaño. Si el autor de la historia bíblica no es un Dios verdadero, pues entonces es un farsante. Y los apóstoles murieron entonces engañados.
por un farsante. Y Pablo le dice a los corintios: mi Señor no fue un farsante. Y mire lo que dice en el versículo 12 y 13. Pero si se predica de Cristo, que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Había una confusión grande, como yo le dije ahorita, en la iglesia de Corinto. La iglesia de Corinto podía aceptar que Cristo resucitó, pero se le hacía difícil por la filosofía dualista que había entrado en aquella iglesia. Se le hacía difícil entender y creer que de la misma manera que Cristo resucitó, sus antepasados que creyeron en Cristo, ¿verdad?, que creyeron en el Salvador, o que ellos mismos si morían, iban a resucitar. Eso se le hacía difícil. ¿Por qué? Porque los saduceos y los escribas los habían confundido. Los escribas no creían en la resurrección. Las filosofías griegas no creían en la inmortalización del alma. Lo que creían era que usted moría, y como creen muchos hoy, muero y se acabó todo. Y para el cristiano, cuando el cristiano muere, ahí es donde comienza realmente la vida eterna que el Señor nos ha prometido en su palabra. Por lo tanto, mi hermano, si Cristo no resucitó, vuelve a recordarle Pablo a aquella iglesia, en vano fuera nuestra fe. Hemos perdido el tiempo, le quería decir Pablo a aquella iglesia. Entonces mis sufrimientos, mis padecimientos son en vano, porque he creído en un cuento, he creído en la mitología, como lo creían los griegos en aquel entonces. Mi hermano, no tan solo es importante la resurrección de Cristo, porque esa es la esencia de nuestra fe, sino que con su resurrección se demostró que de la misma manera que Cristo venció la muerte, que Cristo venció el pecado, que Cristo venció a Satanás, esa misma promesa la tenemos usted y yo. Por cuanto Cristo resucitó, nosotros también venceremos, y nosotros también resucitó, porque Él lo ha hecho posible. Si Cristo no hubiese resucitado, mi hermano, entonces nosotros no tenemos esperanza. Entonces nosotros estamos perdidos. Qué difícil se le hace a muchos creer en la resurrección de Cristo, mi hermano. El tercer punto es que con la resurrección claramente se confirmó que aquel que decía que era hijo de Dios era real. Cuando Cristo resucitó, ¿qué dijo el centurión? O cuando murió Cristo allí, que lo vio morir, que tembló la tierra, que hubo una oscuridad total desde las 3 de la tarde a las 6 de la tarde. ¿Qué dijo aquel centurión que estaba allí al pie de la cruz? Verdaderamente, ese es hijo del Dios Altísimo. Verdaderamente ese es hijo del Dios Altísimo. Mi hermano, ¿y qué dijeron los testigos y los apóstoles? ¿Qué transformación hubo en la vida de aquellos apóstoles antes de la resurrección y después de la resurrección? Les dije ahorita que cuando Cristo murió no estaban allí. Estaban escondidos. Tenían miedo de la oficialidad judía y romana. Pero después que vieron a Cristo resucitado y después que su maestro ascendió a los cielos, todos ellos tuvieron la fe profunda y verdadera de dar su vida
por el Maestro que dio la vida por ellos. Y todos excepto Juan, su muerte fue violenta. Algunos fueron decapitados, otros fueron aserrados, mi hermano, otros fueron apedreados. ¿Por causa de quién? Por causa de una persona que resucitó, y que por cuanto Él resucitó, había una esperanza para cada uno de ellos, que aún entregando su vida, sabía que iban a ganar una vida eterna. Cada uno de nosotros, mi hermano, somos testigos de esa resurrección. La historia se divide en antes de Cristo y después de Cristo. La muerte y resurrección de Cristo fue tan trascendental que cambió el significado de la historia. Pero cada uno de nosotros tenemos nuestra historia. ¿Qué éramos antes de Cristo? ¿Dónde estábamos antes de Cristo? ¿En qué compartíamos nuestro tiempo antes de Cristo? ¿Teníamos realmente propósito de vida antes de Cristo? He escuchado a muchas personas decir: es que yo tengo un vacío profundo que nada puede llenar. Muchas personas multimillonarias, famosas, han terminado con sus propias vidas porque viven unas vidas sin sentido, viven unas vidas vacías. Pero después de Cristo, cuando Cristo llega a nuestra vida, Cristo llena ese vacío. Cristo nos da propósito de vida. Cristo nos da una razón verdadera y única por la cual debemos perseverar hasta el fin de nuestros días. Y es que un día estaremos delante de la presencia de ese Dios, mirándole cara a cara, recibiendo el consuelo eterno, porque allí no habrá llanto, no habrá dolor, no habrá sufrimiento, mi hermano. Y estaremos mirando el rostro del Señor día a día. Mi hermano, no tan solo su resurrección confirmó que Jesús es Dios, sino que su resurrección nos garantiza el perdón y la justificación de nuestros pecados. Su resurrección nos garantiza nuestra futura eternidad. La resurrección de Cristo, mi hermano, nos ha santificado. Y como dice Pablo en Romanos 6:4, porque somos sepultados juntamente con Él, con Cristo, para muerte por el bautismo. Eso es lo que significa el bautismo. A fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, dice Pablo en Romanos 6:4, así también nosotros andemos en esa vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en semejanza de su muerte, así también lo seremos por toda la eternidad. Lo que Pablo está diciendo en Romanos y que le repite a los corintios es lo siguiente: si Cristo resucitó, también nosotros resucitaremos. Oiga, yo le pregunto, ¿hay alguna filosofía de vida? ¿Hay alguien que le puede garantizar a usted eso? ¿Hay alguien que le puede decir: no te preocupes, que cuando tú pases de este mundo vas a ir a un lugar mucho mejor? ¿Hay alguien que se lo pueda describir como lo describe el Apocalipsis? Calles de oro y mar de cristal. ¿Hay alguna filosofía en esta vida que pueda darle esa certeza y esa seguridad? Porque cualquier religión que usted mencione, sus líderes están todavía en la tumba. Mire, Jesucristo estuvo predicando sobre la faz de la tierra 3 años. Jesucristo murió a los 33 años. Su ministerio fue corto, pero la transformación de Cristo fue trascendental. La transformación de Cristo dejó y sigue dejando huellas profundas en la historia de la humanidad. Confucio vivió 72 años. Mahoma vivió 62. Buda vivió 80 años. Moisés, el patriarca, vivió 120 años. Pero ninguno de ellos cambió el mundo. El mundo fue transformado por el poder del Padre Celestial. Mi hermano,
¿Qué aplicaciones entonces como tercer tema? ¿Qué aplicaciones nosotros podemos encontrar en estas escrituras en 1 Corintios capítulo 15, que es el capítulo donde mejor se describe lo que implica la doctrina de la resurrección? 58 versículos tiene ese capítulo 15. Y en esos 58 versículos, Pablo explica con toda claridad, con evidencia, lo que implica la resurrección de Cristo. Mi hermano, la resurrección es parte del estado de exaltación de Jesucristo. Jesucristo fue exaltado luego de ser humillado. ¿Usted se ha puesto a pensar en que cuando Cristo dejó su trono al lado del Padre para venir a encarnarse en un ser humano, usted puede imaginarse tan grande humillación como esa? Dejar su trono de gloria, dejar su trono de gracia al lado del Padre para venir a este mundo, cuando la humanidad se había constituido en enemigo de Dios por causa del pecado. Cristo se humilló, y como dice el autor de Hebreos, se humilló a sí mismo. Lo humillaron en la crucifixión. Diciendo la verdad, no creyeron. Lo atacaban, lo menospreciaban, lo escupieron, lo azotaron. Se burlaron de él con una corona de espinas. Murió en una cruz como un vil criminal. Y todo, primeramente por ser obediente al Padre y por amor a cada uno de nosotros. Pero ese Cristo que se humilló al venir a esta tierra, ese Cristo fue exaltado por el Padre después de la resurrección. Y dice la palabra del Señor, como yo comencé este mensaje, está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por cada uno de nosotros. Quiero recordar a Esteban, al primer mártir cristiano. Esteban, nos cuenta el libro de Hechos, que siendo apedreado, miró a los cielos y vio los cielos abiertos y a la diestra del Padre a Jesucristo Hijo. Esteban confesó públicamente la resurrección de Cristo en el momento en que era lapidado, mi hermano. En el momento en que moría, pudo ver con claridad que él estaba muriendo por una razón clara y justificada, y que estaba muriendo con una esperanza de vida. Porque la muerte lo único que hace es llevarnos a los brazos de nuestro Salvador. Mi hermano, ¿qué aplicación adicional podemos tener en este día con la resurrección de Cristo? Mi hermano, si Cristo resucitó, entonces nuestra ciudadanía está en los cielos. Si Cristo resucitó, usted y yo seguimos siendo peregrinos y extranjeros en nuestra tierra. No hemos llegado todavía a la patria celestial. En una ocasión, en el año 1941, un predicador tenía que ir de Inglaterra y venía hacia los Estados Unidos a predicar. Había sido invitado a predicar a Estados Unidos. Pero en ese mismo barco donde él venía un grupo de música. Para aquel entonces era bastante famoso en el mundo. Y él veía cómo aclamaban a aquel grupo de personas que eran músicos. Él veía cómo lo vitoreaban.
cómo sus fanáticos estaban allí al despegar el barco. Y él le había predicado a cientos de miles y miles de personas, ese predicador. Pero en ese momento, en su humanidad, en ese momento, en sus emociones, él se dio cuenta que él estaba solo, que nadie lo estaba despidiendo y que posiblemente nadie lo iba a recibir nunca de esa manera. Pero vino una convicción del Espíritu Santo a su vida y él entendió que aquellos hombres salían de su patria para volver a regresar, pero él todavía no había regresado a la suya. ¿Sabe? Que yo anhelo y ruego al Señor para que cada uno de ustedes pueda recordar eso todos los días, como yo trato en el nombre del Señor de recordármelo todos los días. No importa los sacrificios, no importa el dolor, no importa los problemas, no importa los sufrimientos, no importa lo que me diga, mi Cristo pasó algo peor y se mantuvo firme mirando al Padre. Que usted y yo en esta mañana podamos decir: Señor, gracias por la muerte de tu Hijo amado Jesucristo, pero gracias por tu resurrección. Alégrate, mi hermano, en esta mañana, porque Cristo resucitó y al final de los tiempos, usted y yo también resucitaremos en un cuerpo glorioso para estar junto a nuestro Señor. Y recordemos que nadie ha sido más amado en la historia que Cristo, pero nadie ha sido más odiado en la historia que Cristo. Pero ese Cristo que un día resucitó y que en el momento en que ascendió a los cielos le dijo a sus discípulos y nos dice a nosotros: voy pues a preparar morada, porque a donde yo voy, a donde yo esté, yo quiero que ustedes también estén. Esas moradas, mi hermano, ya han sido preparadas. No sabemos el día y la hora de nuestra muerte, pero sí algo tenemos seguro: es que hay una morada allí en los cielos para usted y para mí. Mi Cristo lo prometió y mi Cristo nunca ha fallado y ha faltado a su palabra, mi hermano. Que nadie nos distraiga, que ninguna situación nos distraiga, que no nos desenfoquemos, mi hermano, porque muchas veces estas cosas ocurren, pero que en el momento en que comencemos a ver que estamos desenfocados, que estamos dudando, podamos recordar que Él venció la muerte, que Él venció el pecado y que Él está a la diestra del Padre intercediendo por cada uno de nosotros. Oremos. Señor, gracias. Te damos gracias, mi Señor, porque tu Hijo amado resucitó. Te damos gracias, Señor, porque lo que era imposible para nosotros, tú lo hiciste posible. Señor, estábamos separados de ti por causa de nuestros pecados. La muerte de tu Hijo amado Jesucristo en la cruz del Calvario, Él no la merecía. La merecíamos cada uno de nosotros. Señor, pero te plació a ti enviar a tu Hijo amado Jesucristo a morir en nuestro lugar. Gracias porque a través de esa muerte fuimos justificados. Y gracias, Señor, porque a través de la resurrección nuestra eternidad fue sellada, Señor. Te adoramos y te exaltamos porque tú eres Dios de dioses que reinas por toda la eternidad. Señor, y yo te pido en esta mañana que si hay alguna persona aquí presente o hay alguna persona a través de los medios de comunicación que nos ve y nos escucha, que ha entendido este mensaje, Señor, que ha entendido que no podemos salvarnos nosotros mismos, sino es a través de tu Hijo amado Jesucristo.
Señor, que tú toques el corazón, que tú abras el entendimiento y que puedan reconocer, Señor, que el pecado los separa de ti y que haya una convicción de ese pecado, Dios mío, y que haya un arrepentimiento, Dios, y que puedan entender que solamente a través de tu Hijo amado Jesucristo podrán vivir eternamente contigo. Señor, oramos para que tú toques los corazones. Oramos, Señor, para que tú te les reveles de una forma maravillosa a las vidas del que no te conoce, del que no te puede llamar todavía, Señor, porque todavía no eres su Salvador. Toca la vida, Dios. En el bendito nombre de tu Hijo amado Jesucristo oramos. Amén. Amén. Si alguna visita en esta mañana ha entendido este mensaje, si usted está inquieto con lo que usted ha escuchado, es porque el Espíritu Santo lo está inquietando. Y yo le pido que no deje este lugar sin hablar con alguno de los líderes de nuestra iglesia. Tenemos todo el tiempo para usted. Y si usted quiere venir a hablar conmigo, aquí estaré. Para escucharlo, mi hermano, mi amado amigo, para escucharte y presentarte al Cristo que me ha dado una razón de vida a mí. Que lo único que me ha hecho es bien, a compartir contigo lo que dice en la Sagrada Escritura, que la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Jesucristo es vida eterna. Y esa dádiva es la salvación. Y solamente lo que tienes que hacer es reconocer que eres pecador. Y que como eres pecador, tienes que arrepentirte. Porque tú mismo no puedes hacer las cosas por tu fuerza. Así que la invitación está abierta para ahora y para después que terminemos. Mi hermano, vamos a los siguientes anuncios. Queremos celebrar